gente en mí antes de que yo decidiera dedicarme a la consultoría empresarial. Mucho lo hacían buscándome para solucionar problemas, eh, y pues yo, por la confianza que depositaban en mí, pues yo ponía todo mi compromiso y mi empeño por ayudar. Realmente yo no facturaba, me pagaban lo que ellos consideraban, pero para mí era así como la satisfacción. De ahí nace la idea de crear mi propia consultora, eh, una consultora de clase mundial, internacional, estratégica, hecha en México, que realmente diseñé mientras estudié en España. Y básicamente el propósito de esta compañía, de esta organización, es aumentar la rentabilidad y la sostenibilidad de las empresas. No somos una empresa que nos anunciemos mucho, sí tenemos una página, pero el boca en boca nos ha mantenido en el mercado y nos ha mantenido presente en la mente de nuestros clientes. Y básicamente, la idea de esta sesión es poder compartir con ustedes, 4 aprendizajes que son los ejes rectores, de esta empresa, de esta consultoría, y que espero, pues, les transmita mucha aprendizaje y beneficio, pues, para la gente que se quiera dedicar a la consultoría. Yo realmente desarrollé 4 saberes, basado en la propuesta de la ONU, con respecto a las competencias del siglo XXI que todo profesional debe de tener. Y lo que dice esta propuesta de valor es que hay 4 saberes, que todo profesional debe desarrollar. Uno es el saber, es aprender y actualizarse constantemente. El otro es el saber hacer, qué resultados puedes dar con lo que sabes. El otro es, saber ser, es la ética que te distingue como profesional. Y finalmente, saber vivir juntos, que es saber crear relaciones o cadenas de valor en todos los proyectos, que tú emprendas, ya sea en tu vida profesional o en tu vida personal, ¿no? Entonces, lo que yo quiero esta noche es transmitirles un poquito de cómo yo he desarrollado estos 4 saberes en la cultura de trabajo de Dovera y, pues, que nos han mantenido latentes o presentes, en la mente de nuestros clientes. Entonces, cuando yo hablo del saber, pues, ya les he dicho un poquito, que es mantenerse actualizado y al día en nuestros conocimientos. Generalmente, eh, mucho de la costumbre de la gente era que estudiaba una carrera y a la mejor dedicaba su tiempo a una posición y ahí se mantenía, pero lo que demanda ahora el siglo XXI es el desarrollo de nuevas competencias, de nuevas habilidades, nuevas destrezas, y que esas destrezas tú las ocupes para poder identificar qué necesidad tiene tu cliente o qué problema le vas a resolver. El talón de Aquiles que, generalmente enfrentamos o enfrentan los consultores es, no entender la necesidad del cliente. Hay veces que el cliente llega y te dice: "Tengo este problema y yo sé que se soluciona de esta forma". No necesariamente. El trabajo del consultor es saber identificar exactamente, cuál es el problema, la causa raíz del problema, y a través de sus habilidades, sus conocimientos, sus competencias, poder decirle al cliente: "Estás en lo correcto, el camino es por donde tú piensas, o esa es una forma de hacerlo, pero hay otra forma de hacerlo". Y realmente cuando tú le dices: "Hay otra forma de hacerlo", o "Yo propongo esta forma de hacerlo", ese es el valor que está esperando el cliente. Pero para ello tú tienes que hacer un buen análisis, de la situación antes de hacerle una propuesta. Entonces, lo primero que tú tienes que saber identificar es qué problema tiene la empresa o qué problema le vas a resolver a la empresa. Y mucho de la forma en la que tú la comuniques, lo transmites, es la confianza que tú vas a generar con el cliente y lo que te va a dar la oportunidad para continuar.
porque esa es la primera puerta que nosotros tocamos, saber identificar esa necesidad y a partir de ahí saberle ofrecer una solución a su problema. Ese es el principal talón de Aquiles que existe en la consultoría y que lleva a que otras consultorías te roben el mercado o desaparezcas del mercado, porque un cliente insatisfecho jamás te vuelve a contratar. Entonces, la parte medular para generar esa confianza está en la definición del problema. Y una vez que tú defines el problema, pues ahora le demuestras lo que sabes hacer. Ahí aplicas todos tus conocimientos para ofrecerle una solución o un caso de negocio a tu cliente. Y esa solución puede ser tan amplia o tan pequeña como tú quieras. Una solución rápida, pero efectiva, o una solución de mediano o largo plazo en la cual tú vas a hacer una propuesta por etapas, donde vas a transicionar en una línea de tiempo generando diferentes resultados. Y ahí es cuando tú fortaleces el talento que ya le mostraste al cliente después de la primera entrevista, porque ahí tú le tienes que demostrar que sabes, que tienes la experiencia en el ámbito o en el sector en el que él está desarrollándose, que tienes, las competencias para darle un buen resultado, no solo administrativo, sino también en términos de rentabilidad, porque a él lo que le interesa saber es el costo-beneficio, en qué momento él va a obtener resultados. Y también indicadores, ajá, de que, o sea, está logrando no solo una eficiencia operativa, sino también una eficiencia financiera. Entonces, ahí es donde radica el verdadero valor de cada solución de negocio que te ofreces. Y para ello, tienes que definir una propuesta de valor que te va a ser única o único en el mercado y en la cual, pues, tú le vas a transmitir, eh, toda tu experiencia y todo el potencial que tienes como profesional y como empresa a la compañía. En ese sentido, también tienes que ser muy ético y decirle al cliente lo que sí le puedes dar y lo que no le puedes dar. Un error en el que se cae es, en que muchas veces por querer ganar el proyecto, al cliente se le engaña y se le dice: "Sí, lo vas a tener, sí, lo vas a tener, sí, te lo vamos a dar, sí, lo vas a lograr", pero en realidad no tienen las capacidades o el potencial para entregarle una solución de esa magnitud o de acorde a la expectativa que tú le estás generando. Entonces, ahí otra carta de presentación que tiene el consultor es su ética, lo que sí te puedo dar y lo que no te puedo dar. Y muchas veces eso va a hacer que ganes el proyecto más que engañando al cliente, que una vez que le demuestras que no le puedes entregar la solución que él está esperando o la expectativa que tú le generaste, jamás te vuelva a contratar y te genere mala imagen en el mercado. Un cliente insatisfecho provoca 247 clientes insatisfechos solo por el boca en boca. Entonces, la parte importante de cuidar su satisfacción no solo radica en el talento para darle una solución, sino en el talento para ejecutarlo y en el talento para decirle qué cubre tu solución y qué no cubre tu solución. De ahí la importancia de saber ser ético y saber ser ético mostrando tu cultura de trabajo basada en valores o en hábitos dentro de la organización, pero que no solo la muestre el CEO, que la muestren, o sea, todos los empleados que colaboran para darle la solución y para hacerle vivir, pues, que realmente somos profesionales en ese sentido. Otra parte medular es el saber vivir juntos. Y esto básicamente es, una parte importante del consultor,
es saber generar relaciones y relaciones de largo plazo. En el siglo XXI se le llaman relaciones de sociedad, en la cual tú sepas que crear cadenas de valor, sepas articular o integrar a diferentes actores para lograr una solución. Entonces, ¿eso a qué te lleva? A que el beneficio es colectivo. Y cada vez que tú te asocies o integres a socios de negocio a tu solución, primero se lo hagas saber al cliente y segundo, busques ese beneficio colectivo. Y tercero, que busques a gente que tenga tus mismos valores, porque si no, o sea, te va a robar la idea, o te va a robar el cliente, o te va a robar el mercado. Entonces, de ahí otra vez la importancia de saber ser y la importancia de saber crear relaciones de sociedad, saber identificar quién sí es un socio de negocio de acuerdo a tu cultura de trabajo, quién es que ese socio tenga el talento que tú requieres para tener buenas cartas de presentación y de ejecución en cada solución que ofreces. Y un socio de negocio que crezca y evolucione contigo, que no se quede, que siga actualizándose. Entonces, si se dan cuenta, es volver a aplicar los 4 saberes, ¿no? En ese sentido. Em, ¿Esto a qué te lleva? A que tú generes tu propia propuesta de valor, eh, tu propia metodología. De hecho, yo lo hice cuando me fui a España a estudiar negocios. Ahí creé toda la idea y creamos una metodología en la cual integramos múltiples prácticas de clase mundial y integramos un equipo también internacional con diferentes talentos, el cual constantemente se está actualizando en las diferentes olas o las nuevas carreras, los nuevos conocimientos que ha generado el siglo XXI y que pues lo que hacemos es integrar todo ese talento para ofrecer una solución y para ir fortaleciendo la metodología. Entonces, cuando tú decides dedicarte a esto, eso es lo primero que tienes que crear. ¿Cuál es tu propuesta de valor? Segundo, basada en talento, y no solo el talento técnico, sino también el administrativo, también el ético y también el de las relaciones. Eh, para mí son los 4 principios o los 4 ejes para poder brillar como consultor empresarial o como consultor independiente, dependiendo, el ámbito que tú quieras alcanzar. Entonces, espero que estas lecciones, sean de utilidad y, pues, abro el foro para preguntas. No sé si alguien tiene alguna inquietud, con mucho gusto la atiendo. Marta, ¿nos podrías compartir alguna anécdota, algún caso de éxito que hayas tenido en esta labor como consultora? Pues, a mí me gusta mucho hablar cuando hice mi primer proyecto. O sea, yo realmente era consultora para IBM de México, o me presentaban como consultor en IBM de México, y me acuerdo que cuando inicié mi primer proyecto, pues me tocó administrar un equipo de 60 personas a nivel nacional. Yo prácticamente acababa de terminar la universidad, tenía 24 años, em, y me pidieron que desarrollara un proyecto para Banjército, el sistema de internación vehicular, que es el sistema que se utiliza para registrar la entrada del paisano cuando viene del extranjero y entra a México, por las fronteras, ya sea del norte o del sur del país. Entonces, un proyecto, complicado porque y en ese entonces IBM vendió el proyecto con una tecnología que no era apta para el sistema. Banjército quería demandar por una cantidad millonaria a IBM. Yo había sido asignada a la cuenta de Banjército, pero con otra plataforma,
y por la buena relación que llevaba con el cliente, pues me pidieron llevar ese proyecto. Yo no tenía experiencia en la tecnología, tenía que administrar un equipo que iba a ir a instalar un sistema a las fronteras, a zonas totalmente aisladas de la franja urbana, con todos los riesgos que eso amerita. Y pues, aparte el banco ya estaba molesto y trataba al equipo de IBM como si fueran soldados. Hay gente que tenía mucho dolor porque de pronto decía el banco, a las 4 se cierra, y mucha gente se quedaba encerrada dentro del banco. Hay quien tuvo que dormir en la bóveda. Entonces, eso propició a que yo también generara un código de conducta con el banco, desarrolláramos el sistema, fuéramos a buscar, a validar, que las instalaciones en las fronteras del banco, pues, cumplieran con las características operativas para poder instalar la nueva tecnología y el nuevo sistema, y, pues, proteger a un equipo que viajó a las fronteras. Muchas veces tuve que contratar avionetas para que los transportara a los puntos, a los módulos. Entonces, fue un proyecto muy difícil, y cuando instalé, tenía que instalar en 3 días. No lo logré en 3 días, lo logré en 5 días, porque supuestamente yo hice toda la validación técnica, mandé a un equipo para que verificara todas las condiciones técnicas para instalar el sistema, y ya al momento de la instalación falló. Entonces, afortunadamente, IBM me puso un área para controlar toda la instalación a nivel nacional con un conmutador. Y, pues, imagínense que yo tuve que buscar la solución técnica y tenía a 32 equipos conectados al conmutador para que siguieran los pasos y pudieran terminar la instalación del sistema. Lo logramos en 5 días. Y aparte el riesgo, ¿no? Porque estás conviviendo con el ejército, darle un código de reglas a la gente de no puedes hacer acuerdos, no puedes firmar. Cuando salgas del módulo, te reportas que sales para el hotel, si vas a comer, que sales a comer, cuando llegas al hotel, cuando regresas al módulo, para proteger a la gente, ¿no? Como tal. Entonces, fue una experiencia así supercansada, que afortunadamente la logramos. En ese entonces yo negocié con el banco que si yo lograba la instalación en el tiempo que ellos querían, y obviamente a los 3 días, que no fueron los 3 días, los 5 días, entonces, nos íbamos al 50% de los costos. La verdad es que en ese entonces yo lideré el proyecto con un mayor y con el general. Y la verdad, ellos muy empáticos porque, pues, vieron el trabajo, logramos la instalación, vieron que era un tema técnico de ellos, lo reconocieron. Entonces, terminamos en 5 días. Yo no dormí en 7 días porque esperé el regreso de toda la gente a la Ciudad de México. Y cuando yo ya tuve a toda la gente, a todo mi equipo de nuevo en IBM, lloré. Porque para mí fue muchísima presión, muchísimo estrés, muchísimo cuidado del equipo. Entonces, yo me acuerdo que en ese entonces yo lloraba y decía: "No vuelvo a aceptar una cosa así, no vuelvo a desarrollar un proyecto con esa responsabilidad", etcétera. Y me acuerdo que todavía mi jefe me dijo: "Tómate 2 días, Mari". Yo me los tomé, llegué, me presenté con él y él me dice: "Mari, después de esto, ¿qué sigue?". Y yo le contesté: "Lo que sea". Entonces, para mí fue así como el parteaguas, eh, para reconocer mis habilidades y mi potencial, y para crecer profesionalmente hablando. De ahí vino que me dieran el portafolio de los Trouble Projects, proyectos emproblemados que, había una queja en cada uno de los proyectos por parte del cliente. Yo cerré el portafolio y, bueno, eso me llevó a obtener el premio al mérito en IBM.
Entonces, a mí me gusta contar esta experiencia. He tenido más proyectos, gracias a Dios, a lo largo de mi trayectoria profesional, eh, todos con éxito. Entonces, gracias a Dios, pero pues también gracias a Dios me sigo actualizando, me sigo renovando, sigo desarrollando nuevas habilidades y me sigo aliando con gente con mi perfil y con mi ética, ¿no? Como tal. Entonces, esta es la mejor experiencia que les puedo compartir y es la que siempre que me hacen esta pregunta platico porque, pues, yo no tenía tanta experiencia administrando proyectos y miren que administrando proyectos es administrar gente. Entonces, poder lograr que la gente haga lo que tú esperas con el compromiso que tú esperas, esa es la magia de la consultoría. No sé si tengan otra pregunta y si más bien, primero si la contesto y si tienen otra pregunta. Con mucho Sí, gusto. muchas gracias, maestra. Muy, muy interesante la anécdota que nos comentas. No sé si alguno de los chicos tenga alguna pregunta, sino para adelante. Sí, te escucho, Isma. Sí, adelante, Ismael. Buenas noches, maestras. Nada más Buenas una noches. pregunta. En Sí, el saber ser, ¿qué tanto hay que ser empáticos con el empleado? Porque, al menos en experiencia propia, muchas veces los jefes, por ser, ¿cómo para decirle? Como tener la batuta de alguien o de algún proyecto, quieren hacer los proyectos como si fueran de ellos y al empleado lo dejan a un lado, siendo que el empleado, o sea, poder decirse que de rango más bajo tiene el conocimiento y la capacidad de hacerlo. Y en algunas ocasiones, no digo que en todas, el líder de proyecto, no digo que sea su caso, maestra, pero el líder de proyecto muchas veces no sabe ni lo que está hablando. Entonces también sería válido que se le dé el crédito al empleado, o sea, el que uno está manejando. de hecho, esa es la base, que tú le des el crédito al 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 empleado. Mira, en el siglo XXI, el desarrollo del liderazgo, o el liderazgo disruptivo, que es el que ahora muchos deben de aprender, lo que te marca es 3 líneas importantes. Una es liderarse a sí mismo, la otra es liderarse a los demás, y la otra es, eh, todo lo que tú hagas, lidéralo de manera disruptiva. Entonces, cuando hablo de liderarse a sí mismo, es porque el líder tiene que liderar talentos, pero para liderar talentos, primero tiene que, definir el tipo de líder que quiere ser o que quiere alcanzar. ¿Eso qué significa? Que tú definas la persona que tú quieres ser. Definir el ideal de la persona que tú quieres alcanzar, Jesús en la Biblia lo define como cruzar un desierto, porque hay cosas que tú crees de ti, pero que los demás no ven en ti. O hay cosas que tú transmites y no te das cuenta que transmites, y es lo que la gente recibe de ti. Y hay otras cosas que ni tú ni los demás ven, pero existen y te están poniendo una barrera para ser un líder diferente. Entonces, cuando hablamos primero de liderarnos a nosotros mismos, estamos hablando de trabajar ese proceso. Y no es un proceso que se logra de la noche a la mañana. Por eso a mí me gusta mucho la frase de Jesús, es como cruzar un desierto, porque vas a descubrir cosas de ti que no te van a gustar, pero si tú tienes claro lo que quieres alcanzar, vas a trabajar por esa transformación. Y esa transformación te vas a dar cuenta que la estás alcanzando cuando en tu rol de profesional, en tu rol de padre, en tu rol de hijo, en tu rol de hermano, en tu rol de amigo, todos te distinguen con la misma esencia.
Entonces ganas el reconocimiento y la autoridad de los demás. Cuando tú logras esa influencia sobre los demás, entonces el siguiente paso es liderar a los demás o liderar el talento de los demás. Y en ese entonces, en ese momento, tú ya estás seguro de lo que eres, del talento que tú tienes para lograr y alcanzar lo que tú buscas. Entonces, como ya tienes esa influencia y ese reconocimiento, ahora lo que te toca es desarrollar el talento de otros y aprovechar el liderazgo de otros para lograr los objetivos que tú buscas. Eso implica, o sea, que no tengas miedo de que alguien sepa más que tú, sino que aproveches el talento que esa persona o que ese equipo tiene para lograr los objetivos de la empresa. Este es el paradigma o que tienen que romper los líderes de ahora para alcanzar el liderazgo o el nuevo liderazgo que se espera, porque estamos en una sociedad que se dice basada en el conocimiento. Desde mi punto de vista, ya es una sociedad basada en el talento. El talento que tenga una persona es la clave para no ser reemplazado ni por la tecnología ni por otros. El tema es que si hay un pueblo sin educación, entonces hay ceguera de taller. No sé si con esto responda a tu pregunta. Sí, sí, maestra, muchas gracias. No, al contrario. ¿Alguna otra pregunta? Alma, Alma, te escuchamos. Gracias, maestra. Sí, no, al contrario. Gracias, por la participación. Yo la verdad es que a mí en lo personal me gusta mucho este tema de la consultoría y pues todo lo que conlleva, ¿no? La auditoría, son, eh, bueno, pues cosas que me han gustado mucho. Y dentro de todas estas cosas, pues a mí me gustaría mucho, pues poder tener, ¿no? En algún momento de mi vida pues un modelo de negocio como este. Ujú, Pero ahorita que la escuchaba, pues la verdad es que me emociona más, ¿no? Yo lo que he tenido, creo mucho, es como la inseguridad, ¿no? ujú. El tema del temor, ¿no? De no saber, ¿no? Qué puede suceder. Y yo lo que quería preguntar realmente, sí la escuché al inicio, usted fue la que empezó a formar su consultoría y qué fue lo que la motivó a dar ese paso, ¿no? A abrirse ese camino y decidir por eso, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita no tengo trabajo, ¿no? Pero traigo Ujú. mucho este tema en mi mente que me suena y me suena y me suena, pero no me atrevo a dar ese paso, ¿no? No logro como visualizarlo ya firme. Ya, mira, a mí me motivó un amigo, porque él un día, como les comenté al inicio, a mí, pues yo daba consultoría en IBM. De ahí pasé a Infonavit y ahí desarrollé proyectos a nivel nacional y proyectos sociales. Entonces, pues creé muchas amistades, mucha gente, conocí a mucha gente importante que vio mi talento y me llamaba y me decía, ayúdame tengo este problema, ayúdame. Entonces yo la verdad por la confianza, pues yo ponía todo mi empeño y les ayudaba y todo eso. Y pues ellos me pagaban lo que ellos decidieran. Yo la verdad nunca protesté. Entonces un día un amigo muy querido para mí me dijo, Mari, hay talento. Entonces, ¿por qué no nos dedicamos a esto? Eh, yo tuve un episodio de mi vida difícil donde
donde decido renunciar a ser empleado y hacer las cosas totalmente diferente. Entonces, vuelvo a llamar a mi amigo y mi amigo me vuelve a decir: "Vamos a crear el proyecto". Entonces, cuando me siguieron buscando para dar soluciones, entonces yo les dije: "¿Saben? Ahora ya trabajo de manera independiente y lo que voy a hacer es hacerles una propuesta, técnica y económica, y ustedes me dicen si es viable o no es viable, o sea, yo estoy abierta". Y así empecé. Entonces, llegó un proyecto, llegó otro proyecto, y otro proyecto, y así. Y de pronto tuve un tropiezo, un proyecto que no me dejó tan satisfecha. Fue cuando dije: "Híjole, he estudiado tantas prácticas de clase mundial que necesito algo que las articule". Y fue como decidirme a España, a estudiar negocios, y fue como armé mi metodología y mi propuesta. Entonces, yo regresé a México y yo dije: "Ya estoy de regreso en México". Y pues o sea, la gente me siguió llamando y me siguió buscando, y de ahí, pues, fue que consolidé Adovera, ¿no? Y la trayectoria que tenemos, ¿no? Porque fue esto desde el 2017, ya estamos en el 2024 y seguimos en el mercado. Tú hablas de miedos, claro que hay miedos, eh, pero tú tienes que casarte con tu idea, y tú tienes que creer en tu idea, y ser resiliente con tu idea. Entonces, de pronto va a haber un tropiezo, y tú no te debes de dejar caer. Eh, Algo que la experiencia dice es que un emprendedor, si supera los 5 años, ya superó su estabilidad en el mercado. Entonces, yo no sé si esto te sirva de parámetro para que tú digas: "Híjole, voy a armar mi propuesta de valor, voy a armar mi proyecto, lo voy a iniciar y voy a tomar como parámetro esos 5 años". Si un emprendedor o una empresa emprendedora logra superar los 5 años, viene la consolidación en el mercado. Y en esos 5 años vas a hacer ajustes, vas a decidir, a la mejor esta parte ya no es para mi proyecto. Lo importante es que tú estés reflexionando qué tanto lo estás logrando y qué tanto lo vas a ajustar. Y si te caes, es un aprendizaje, no es que fallé o estoy tomando las decisiones equivocadas. Lo que tú tienes que hacer es centrarte en el problema para encontrar la solución y seguir adelante. Y una parte importante, muchas veces cuando nosotros creamos la propuesta de valor, lo hacemos pensando en lo que nos gusta. Tú lo tienes que hacer pensando en lo que le gusta al cliente, lo que está esperando el cliente, porque eso es lo que te va a dar proyectos y es lo que te va a pagarlo el proyecto, y mucho es talento. No sé si esto te ayude, eh, te haga una reflexión, eh, pues, de lo que te vas a enfrentar, pero también de lo que tú tienes que dominar para lograr tu proyecto. Muchas gracias, maestra. No, al contrario. Y otra cosa que me gustaría agregar, eh, a veces para la mujer es más difícil, a veces es más difícil, pero no es imposible. Y en el siglo XXI, con todo respeto para los chicos, la mujer está superando al hombre. Muchas gracias, maestra. Lo que tú tienes que tener claro es lo que como mujer, o sea, el potencial que yo tengo como mujer y el potencial que tiene el varón como varón. Entonces, liderar el talento. ¿Cómo voy a liderar mi talento y cómo voy a liderar su talento? Ese es el secreto de esto, ¿vale? Muchísimas gracias. No, al contrario, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta?
por mi parte creo que no. Aquí hay una. Sí, Este, Rocío. Ajá. Buenas noches. Buenas Buenas noches, Rocío. Muchas Adelante. gracias, Marisol. Considero que eres una persona muy exitosa y la verdad que te admiro por todo lo que has hecho durante toda tu trayectoria. Tenía Gracias. muchas preguntas al inicio, pero ahorita me surgió otra. Sí. Tú decías que actualmente utilizas el liderazgo disruptivo. Para Ajá. llegar a ese liderazgo, la verdad es que, bueno, es como, para mí se me hace un poco complicado porque em, de cierta manera te tropiezas con muchas cosas en el camino, ¿no? En la Sí. implementación de proyectos. Ahí no sé si hay alguna clave que pudieras como dar para que hayas llegado a este liderazgo. Yo me imagino que utilizas diferentes liderazgos según la situación o según el proyecto, el cliente, no lo sé. Sí me gustaría como esa clave de éxito para llegar a este liderazgo. Mira, te voy a hablar un poquito de mi historia en este sentido porque necesito dar el contexto. Afortunadamente yo vengo de una familia muy conservadora, donde mi madre era católica y mi papá es cristiano. Entonces ellos, y como quisieron una buena combinación de respeto enfocada a Dios. Entonces, la parte espiritual la desarrollaron mucho en mí y en mis hermanos. Otra dimensión que se desarrolla de manera importante, bueno, y en mi caso, pues es Cristo. A la mejor para ti, tú te dedicas al yoga, otro tipo de corrientes, porque te llena, pero te desarrolla la parte espiritual. Y desarrollar la parte espiritual es desarrollar la parte humana. Por un lado. Otra dimensión que tú tienes que desarrollar es el cuidado a ti misma. Y no hablo del cuidado de Televisa, o sea, donde un cuerpazo eh, demasiado hecho a mano, digámoslo así. No, yo hablo de que cuides tu cuerpo, lo ejercites, lo alimentes a tiempo. Si te dice estoy cansado, le des descanso, lo alimentes adecuadamente, eh, te hagas tus chequeos, o sea, estés cuidando físicamente que tu cuerpo esté bien, que tenga movimiento por sus articulaciones, que esté bien nutrido, que esté descansado cuando lo necesite. Entonces, tienes que amar a tu cuerpo. La otra es tu mente. Tienes que aprender a hacer gimnasia mental. Mira, y algo muy sencillo. Por ejemplo, antes nuestros papás se aprendían los números telefónicos o las direcciones de memoria, o sea, memorizaban mucho. Eso era gimnasia mental. Ahora con el móvil, o sea, hasta le decimos a Alexa, Alexa, comunícame con mi novio, Alexa, comunícame con mamá. ¿Sí me explico? Entonces tienes que aprender a hacer gimnasia mental para mantener activas, o sea, esas células cerebrales, y también darles descanso. También, o sea, hacer ejercicios para que tu cerebro descanse y ejercicios para que tu cerebro se mantenga activo. También tienes que trabajar mucho el desarrollo de talento, la actualización. Muchas veces nos casamos solamente con el conocimiento de nuestra carrera. Ahora en el siglo XXI, todo esto es multidisciplinario. Entonces tienes que sí especializarte en tu carrera, pero conocer otras áreas. Aprender a desarrollar el discernimiento en toda su extensión. Aristóteles utilizaba la mayéutica, que significa dar a luz, y lo que hacía él era poner a pensar a la gente con una pregunta y desarrollarle la ética a las personas, porque él decía que si una persona tenía buena ética, iba a hacer un buen discernimiento pensando en el bien de los demás y no en el bien suyo. Y para eso
después tenía que desarrollar muchos otros talentos para poder relacionar todo lo que el mundo te da y de ahí extraer lo que tú necesitas para tomar decisiones acertadas, ¿no? Como tal. Tienes que desarrollar tu balance en tu vida, como ya lo dije, como hijo, como padre, como hermano, en los diferentes roles que te manejes. Ahora, este camino no es de la noche a la mañana, por eso yo decía, tienes que definir el ser humano que tú quieres ser o el ser humano que tú quieres que te reconozca y ser resiliente. Si de pronto la gente hace cosas que no te gustan, no decidas ser como los demás, decide ser como tú decidiste que vas a ser el ser humano que decidiste ser. Entonces, ese proceso implica una preparación constante tocando todas estas dimensiones. Y a lo mejor para eso sí vas a necesitar un coach o un mentor. A mí me sucedió en un momento de mi vida que mi papá decía que le hacía preguntas tan inteligentes que no me las podía responder. Y él me mandó con gente de alto conocimiento, de alto talento para que me las respondiera. Pero ¿eso a qué me estaba llevando? A ser un ser demasiado racional. Entonces de ahí que llegó un momento en que me dijo, oye, pero no hay que perder la humildad. Y la humildad se desarrolla con la espiritualidad. Entonces tienes que alcanzar ese balance. Ya con todo lo que yo he estudiado, con todo lo que he viajado y demás, es que conocí este liderazgo disruptivo. Este liderazgo se desarrolla en la comunidad europea, pero cuando yo lo descubrí, yo me di cuenta que muchas bases mis papás me las habían dado por el cuidado que pusieron en mi educación. Entonces, eso es liderarse a sí mismo, que tú trabajes todas estas dimensiones, vayas trabajando por la persona que quieres ser y la vayas operando, lo vayas ejecutando hasta que tú logres ese reconocimiento que buscas o esa influencia que tú quieres tener sobre las personas. Y solito viene todo. Cuando tú aprendes a renunciar y aprendes a dar y aprendes a ceder, la abundancia viene a tu vida. Pero para eso tienes que trabajar la espiritualidad. No sé si soy clara con las ideas y respondo tu pregunta. Sí, me encantó tu respuesta. Muchas gracias. No, al contrario, con mucho gusto. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacerme con toda la confianza, chicos? Me gustó mucho tu reflexión y tu consejo, Marisol. Realmente sí, muy, muy bonito lo que les comentas a los muchachos. Con mucho gusto. La verdad es que eh, eh, hablamos de la sociedad del conocimiento y la sociedad del conocimiento es democratizar el conocimiento, no es que alguien se lo quede y le ponga un muro para que nadie lo vea, al contrario. O sea, tienes que ser una referencia. Dentro de esas dimensiones me faltó comentar eso. También cuando tú decides qué persona quieres hacer, tienes que decidir qué legado le vas a dejar a los demás. Entonces, cuando tú ya sabes lo que quieres darle y entregarle a los demás, entonces otra vez la abundancia viene a ti, ¿no? Como tal. Entonces, a mí me gustan mucho estas sesiones eh, porque me gusta transmitirles todo lo que he aprendido y la experiencia que he logrado y ser un marco de referencia para que no tengan límites, para que ustedes vean y sepan que hay más allá y que los sueños se pueden lograr. Lo que tú tienes que hacer es trabajar para ello. Mi mami siempre decía, el que estudia, trabaja y es honesto, siempre le va mejor. Entonces, yo lo único que he hecho es seguir sus principios y consejos, ¿vale? Y tenía toda la razón. Sí, Es que hay muchos frenos
A mí en lo personal, pues me ha ocurrido también, ¿no? Te encuentras con una sociedad que le cuesta mucho trabajo el compartir su conocimiento, sus experiencias, y cuando tú tienes sueños y tienes ideales, pues son como que te quieren frenar, ¿no? Y siempre ven los puntos negros en el panorama, pero la verdad es que si tú estudias, si te esfuerzas, si trabajas, si eres entusiasta, si eres ético, si buscas el bien común, pues como tú dices, las cosas se regresan y se regresan multiplicadas, ¿no? Y eso es algo que se debe de tomar en cuenta. Así es correcto, Ujú. es correcto. Pues me encantó tu participación, Marisol. Creo que ha sido de las más padres que hemos tenido. Yo te agradezco mucho que nuevamente nos hayas acompañado. Una vez más, te pido una disculpa por el tiempo que te hice perder al principio, pero todo parecía estar muy bien Ujú. hasta que las cosas, no sé qué sucedieron y se vinieron abajo con el internet. Pero No bueno, te preocupes, la logramos sacar, eso es lo importante. así es. Sí, creo que alguien más levantó la mano, me pareció ver. ¿Alguien tiene otra pregunta más? No, me equivoqué de botón, maestra, perdón. Ah, okey, perfecto. Ok. Bueno, pues estos son mis datos, con mucho gusto, si alguien tiene alguna, pregunta adicional, alguna inquietud, con mucho gusto me puede escribir. Yo siempre estoy abierta, a la mejor me tardo un poquito porque sí tengo una agenda muy complicada, pero siempre respondo, ¿vale? Entonces, les reitero mi nombre, Marisol Sánchez, y estoy a sus órdenes, y muchas gracias por compartir este espacio. Muchas gracias a usted, maestra. Muchas gracias. Contrario, al Gracias, maestra. contrario. No, con mucho gusto. Y pues creo que entonces yo los dejo con la maestra Beatriz y, me despido. Que tengan muy buena noche, ¿vale? Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hola, profesora. No sé si ya terminó la clase. Hola chicos, perdónenme. ¿Saben qué estoy viendo? El internet me está fallando horriblemente. Yo les estaba comentando, no sé qué está haciendo mi máquina. Les estaba comentando que es un verdadero privilegio el haber tenido a la maestra Marisol con nosotros. No sé cuál sea su opinión. Es una maestra, una profesional que siempre se ha denotado porque le encanta su trabajo, siempre nos comparte experiencias súper padres. Es una persona que le gusta mucho compartir su conocimiento y deben aprovecharlo, de verdad, chicos, porque pues el tener personas de este calibre en nuestras sesiones y además gratuito en estas conferencias que son para, ¿cuántos fuimos? 6 personas, pues es algo que debemos de valorar mucho, tomar sus consejos, sus conocimientos como algo que nos pueden servir mucho en el ámbito profesional. La grabación se las voy a compartir mañana en el transcurso del día. Hay que estudiar
la sesión, porque en el siguiente test van a venir preguntas de la reunión del día de hoy, y también de la reunión de la siguiente sesión, que es con el ingeniero Eduardo Arce. No recuerdo si es el martes 11 o martes 12. Les voy a encargar nuevamente su puntualidad, pues para poder estar pues atentos al día y pues bien dispuestos a escucharlo. Él es ingeniero en tecnología de la información en sistemas y también muchas experiencias muy, muy padres que nos puede compartir. Y bueno, pues si no hay nada más que comentar, no sé si tengan algo que agregar en esto. No, muchas gracias, profesora. De acuerdo. Bueno, pues gracias a ustedes, chicos, y nuevamente una disculpa por el tiempo que les hice perder al principio, pero bueno, esto de la tecnología de pronto se sale de nuestras manos, pero bueno, como dijo la maestra, al fin lo rescatamos. Y nos vemos en estos días. Cualquier cosa, pues estoy atenta a sus comentarios y disponible en WhatsApp. Cuídense mucho y que tengan excelente noche. Gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Hasta luego. Buenas noches, compañeras. Buenas noches. Chao, chao.